Hay un tipo de oración que Dios responde. Y tiene 3 elementos que vamos a ver en el día de hoy, ¿vale? No lo voy a decir aún. Vamos a descubrirlos a través de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuál es la oración que Dios responde? Pues esa es la pregunta de hoy. Pues hay una forma que debemos orar, ¿vale? Dios tiene una manera de que debemos hacer las cosas dentro de su reino, dentro de su sistema de pensamiento. Y la oración también entra en eso. Hay una forma que debemos orar para que Dios escuche nuestras oraciones. O sea, no cualquier oración Dios escucha. Una oración debe tener unas cosas específicas para que Dios las escuche. No se puede orar de cualquier manera, ¿vale? Y hoy vamos a ver de qué manera quiere Dios que nos comuniquemos con Él, ¿vale? Y uno de los primeros puntos que vamos a ver hoy es que la oración que Dios responde es la que es conforme a su voluntad. La gente que a veces dice, ay, es que Dios no me responde mis oraciones, Dios no me habla, Dios no me escucha. Tenemos que ponernos a pensar lo que yo estoy presentando delante de Dios al comunicarme con Él, ¿es conforme a su voluntad? Porque si no lo es, Dios no va a escuchar esa oración. Uno de los elementos de la oración que Dios escucha es que es una oración conforme a su voluntad. Y hoy veremos en más profundidad qué significa esto, que conforme a su voluntad, y por qué es así. Vamos a verlo en más profundidad a través de qué? De la palabra. Todo a través de la palabra. Así que les invito, amados y amadas, que vayamos a la palabra del Señor. Y vamos a ir, por favor, a Juan 14:6, ¿vale? Hoy muchos de los versículos que vamos a leer van a ser dentro del libro de Juan. Y empezamos en Juan 14:6, el Evangelio de Juan. Dice, Jesús le dijo a Tomás. Leemos en el contexto, en el versículo 5. Tomás, uno de sus discípulos, le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, le responde a esa pregunta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Esta es la parte clave. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, a través de quién nosotros podemos llegar al Padre, comunicarnos con el Padre. A través de Jesús. O sea, nuestras oraciones siempre van a tener que estar centradas en Jesús, ¿vale? Vamos a ir poco a poco entrando en profundidad a través de la palabra. Vamos a volver a leer el versículo y que el Espíritu Santo nos revele lo que nos quiere revelar. Leemos otra vez. Si queremos leer todos juntos o en su propia velocidad, como se sientan cómodos, leemos 1, 2, 3. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La parte clave, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hay alguna otra manera que yo pueda llegar al Padre y comunicarme con Él en vez de Jesús? No, Él lo dejó clarísimo. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿A través de quién? Yo llego al Padre. A través de Jesús. O sea, mi oración siempre va a ser a través de Jesús. Y vamos a ver en más profundidad a qué se refiere a eso. Vale. Aquí el Espíritu Santo nos está enseñando que la oración debe ser siempre a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios directamente, el Padre, o sea, Dios el Padre, no escucha directamente nuestra oración. No es que yo oro y ¡pum! Esa oración llega donde el Padre. No. Acordémonos que nosotros antes estábamos distanciados con Dios y no teníamos relación con Él. El que hoy permite que nosotros podamos llegar al Padre y tener una relación con Él y reconciliarnos con el Padre es Jesús. Jesús vino a reconciliar a la humanidad con Dios. Y al hacer eso, Él mismo se puso de puente entre el Padre y nosotros. Por eso dice, nadie viene al Padre sino por mí. No es que yo puedo, uno cuando anda por un puente, está a un lado y él está al otro lado. Yo quiero llegar al otro lado y el río está ahí. Y el río es hondo. ¿Yo voy a poder pasar? No, tengo que pasar por el puente. No me puedo saltar el puente. O sea, lo mismo es con Dios. Jesús es el mediador entre Dios y nosotros. Al final del día nosotros estamos orando a Jesús y Jesús lleva esa oración delante del Padre. Todas nuestras oraciones deben ser a través de ¿quién? De Jesús. No me puedo saltar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dejó claro. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay manera de que yo llegue al Padre que me pueda comunicar con Dios si no es a través de Jesús. Porque Él escucha ¿qué? Las oraciones que Jesús le trae a Él, no la oración que directamente yo le traigo a Dios. Cuando nosotros oramos, el que está escuchando nuestra oración es Jesús. Y Jesús lleva eso delante del Padre.
pero uno no se puede saltar a Jesús. Jesús siempre va a ser necesario. Amén. Si podemos, en el mismo contexto, seguimos en Juan 14, ir al versículo 13, ¿vale? En el contexto del versículo, vamos al versículo 13, vamos a leer del 13 al 14. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre, o sea, todo lo que pidamos, todo lo que oremos, todo lo que pongamos delante del Padre, en mi nombre, yo lo haré. Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vamos a leerlo de nuevo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿en nombre de quién debo ir delante del Padre? ¿En nombre de quién? ¿Queremos saber el nombre de quién? Aquí mismo en el contexto del versículo nos dice Jesús, porque Jesús mismo le dijo a Tomás anteriormente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, sabemos que el nombre es el nombre de Jesús. Si sabemos que si no es a través de él, es a través de él que llegamos al Padre, ¿cómo vamos a orar? Y todo lo que pidierais al Padre, ¿en qué nombre? En el nombre de Juanito, en el nombre de Josué, en el nombre de Viviana, en el nombre de... No. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, pero el nombre de Jesús. O sea, cuando oremos, debemos orar en el nombre de Jesús cuando estamos orando hacia el Padre, que es al único Dios que deberíamos estar orando. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidamos o toda oración que levantemos hacia Dios en el nombre de Jesús será cumplida. Ahora vamos a ver en más profundidad más adelante qué tiene que tener esa oración. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo lo haré. ¿En qué nombre debo orar? Para que Dios escuche mi oración en el nombre de Jesús. Todo es a través de Jesús. Tiene que quedar claro que que separados de Jesús nada podemos hacer. Él mismo nos lo dejó claro en el versículo donde podemos leer: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y la vid, los pámpanos no pueden estar separados de la vid porque si no, no pueden dar fruto. Es algo natural. Lo mismo es con Jesús. Nosotros no podemos dar fruto. Nosotros no podemos llegar al Padre. Nuestras oraciones el Padre no va a poder escuchar si no estamos sujetos a Jesús, si no vamos a través de Jesús y en su nombre. Separados de Jesucristo, nada podemos hacer. Eso tiene que quedar claro en nosotros. Todo es a través de Jesús. Él es el mediador y solo a través de él podemos dar fruto y comunicarnos con Dios. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré. Será cumplido solo en el nombre de Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo se cumple mi oración? Cuando oro en el nombre de Jesús. Por eso animamos a la gente a empezar a orar en el nombre de Jesús y no solo decir amén. Porque al yo no decir en qué nombre estoy orando, no estoy diciendo específicamente a quién se dirige esa oración. Por eso se tiene que decir en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús sepa, esta oración es para mí. La escucho y la llevo al Padre. ¿Vale? Es muy importante. Ya hemos visto que solo a través de Jesús podemos llegar al Padre y cualquier vez que oremos al Padre, debemos orar en el nombre de Jesús. Juan 6, del 38 al 39, vamos a leer en el mismo libro. Eso lo dijo Jesús, ¿vale? Porque he descendido del cielo para hacer lo que me da la gana. No. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre. Dios Padre le envió a Jesús. Jesús vino y nos dejó clarísimo a todos que Él no vino a hacer lo que le daba la gana. Todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra fue porque el Padre se lo mandó. Él nunca hizo su voluntad, Él nunca andó por su propia cuenta. Él todo lo hizo conforme a la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Bueno, en esa parte no entramos, pero el versículo clave es el 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús nos dejó claro que él todo lo que hacía, lo hacía ¿por qué? ¿Porque se le venía a su imaginación? No, porque el Padre se lo mandaba a hacer. Todo lo que Jesús hacía era porque el Padre lo mandaba. Y si todo lo que Jesús hacía era porque el Padre se lo mandaba, ¿eso qué significa? ¿Que Jesús oraba cualquier cosa? No.
oraba conforme a la voluntad del que le envió. Y vemos un ejemplo muy claro en la Biblia. En Lucas 22, del 41 al 42, ¿vale? Vamos a ver uno de los ejemplos donde Jesús claramente nos muestra que él oraba conforme a la voluntad del Padre. En Lucas 22, del 41 al 42. Ya hemos visto 3 puntos. Solo a través de Jesús podemos orar al Padre. Solo en el nombre de Jesús podemos orar al Padre. Y debemos seguir ese ejemplo de Jesús que vamos a ver ahora. Lucas 22, del 41 al 42. Lucas 22, del 41 al 42. Lucas, repito, 22, del 41 al 42. ...41 al 42... Vale. Y dice... Esto es lo que hizo Jesús cuando oró en Getsemaní. Esa es la oración que él hizo cuando ya sabía que su muerte estaba cerca. Esta es la oración que le hizo el Padre. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Se apartó de sus discípulos y se fue a orar, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres. Ya nos está dejando claro que yo no quiero morir en esa cruz por esos pecadores, no. Jesús andaba con humildad. Nuestras oraciones también tienen que tener humildad, aceptando la voluntad del Padre, no la nuestra. Sí, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús sabía que le venía un sufrimiento severo, un sufrimiento donde iba a ser muy doloroso, y sabemos que fue así. Y él fue delante del Padre en su tiempo de angustia. Y le dijo: Padre, no le dijo: Padre, yo quiero que me quites esta copa, no quiero sufrir. No, él le dijo: si tú quieres, pasa de mí este sufrimiento. Pero no quiero que se haga lo que yo quiero, sino que quiero que se haga lo que tú quieres. Vamos a volverlo a leer. Aquí Jesús claramente nos enseña un ejemplo de una oración en humildad, aceptando que la voluntad de Dios. O sea, cuando uno ora, debe orar conforme a la voluntad mía o la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Diciendo: Padre, si quieres, o sea, le decía: si tú quieres, Padre. No si yo quiero, es si tú quieres. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba haciendo una oración conforme a la voluntad de Dios, porque no le estaba imponiendo lo que él quería. Le estaba diciendo que se haga la voluntad de Dios, aún en medio de su sufrimiento, aún en medio, sabiendo que él iba a pasar por algo muy doloroso. Dijo: no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús nos enseña de qué manera quiere Dios que oremos. Si estamos orando por medio de Jesús, al esa oración llegar al Padre, el Padre espera escuchar una oración como la de Jesús. Y aquí nos muestra Jesús cómo oraba él. ¿Cómo oraba él? Con humildad, conforme a la voluntad de Dios y no la suya. Y cuando Dios escucha la oración: yo quiero que el próximo año gane más dinero, tenga una casa mejor, un coche mejor, quiero esto, quiero lo otro, quiero esa cosa temporal, quiero la otra temporal. ¿Eso conforme a la voluntad de Dios? Si Dios te quiere dar esas cosas, sí. Pero si no, Dios va a escuchar la oración y va a decir: no, esta oración no es como la de mi hijo, no la voy a escuchar. Es fuerte esa verdad, pero es así. Y mucha gente a veces dice: es que Dios no escucha mis oraciones, yo me arrodillo, yo me postro, yo le suplico a Dios. Pero si él escucha esa oración y no identifica que esa oración es en el nombre de su Hijo, esa oración es como haría la oración Jesús conforme a su voluntad, él no va a escuchar la oración, no importa cuánto supliques, no importa cuánto te arrodilles. Es así. En el reino de Dios se cumple la voluntad de Dios. Y si yo quiero hacer una oración de reino, una oración como la de Jesús, la debo hacer conforme a la voluntad de Dios. Pero ahora viene la pregunta: ¿cómo sé yo que la oración que estoy haciendo es conforme a la voluntad de Dios? Es la pregunta que nos viene, ¿no? Claro, pero si estoy orando y no sé si es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué hago? Vamos a ir a primera de Juan 5, del 14 al 15, para hacer un punto más, añadir un punto más a qué debe llevar una oración. Hasta ahora hemos visto todo lo que yo llevo al Padre debe ser... Para yo llegar al Padre, ¿debo ir a través de quién? Jesús. Cuando yo ore al Padre, ¿debo orar a través de quién? ¿A través del nombre de quién?
Jesús. ¿La manera que debo orar es conforme a mi voluntad? No. ¿Conforme a la voluntad de quién? De Dios. Y ahora vamos a ver un último elemento de la oración. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Una oración también debe llevar ¿qué? Confianza. Cuando oremos a Dios debemos orar con confianza, con fe, sabiendo y creyendo que esa oración que estoy haciendo es conforme a la voluntad de Dios y no me tengo que afanar, no me tengo que preocupar, porque si sé que es conforme a la voluntad de Dios, Dios la va a responder, Dios la va a escuchar. Vamos a volverlo a leer. Y esa es la confianza que tenemos en Él. La confianza que tenemos en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, alguien que sabe que está orando conforme a la voluntad de Dios es alguien que ora con fe. Y no se afana de que, ay, ¿será que Dios escucha la oración? ¿Será que Dios ya la escuchó? ¿Será que Dios ya la va a responder? No. Señor, confío en ti, lo dejo en tus manos y no me voy a preocupar porque si sé que es conforme a su voluntad y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos que es conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Que todo lo que yo le haya pedido que es conforme a su voluntad, Él ya lo ha hecho. Y tengo esa confianza firme y constante en Él. ¿Por qué? Porque sé que lo que he presentado delante de Él es conforme a mi voluntad, no, conforme a su voluntad. Vamos a volver a leer ese versículo. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué oraciones escucha Dios? Las que son conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, si ya sabemos que Él escucha nuestras oraciones que son conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que Él ya lo ha cumplido todo, porque hemos orado conforme a su voluntad. Amén. Y ese es el último elemento de la oración. Es con confianza y fe. Dios no escucha las oraciones que son llenas de duda, de temor y de incredulidad. Porque en el reino de Dios opera la fe. Entonces, una oración. Si yo voy a orar hacia el Padre, debo ir a través de Jesús. Debo orar en el nombre de Jesús. Debe ser conforme a la voluntad de Dios y debo orar con confianza y fe, creyendo que si ya es conforme a la voluntad de Dios, no tengo nada que preocuparme. Está en las manos de Dios. Esos 4 elementos de la oración. Pero claro, volvemos a la pregunta. ¿Pero cómo sé que es la voluntad de Dios para yo orar de manera correcta? Pues le voy a dar su respuesta. Es una respuesta que el Señor nos lleva hablando bastante tiempo. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es lo que a Él le agrada, lo que no le agrada, lo que Él tiene planeado y no tiene planeado, entonces, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco la voluntad de alguien en general? Conociéndole, amados y amadas, conociéndole. Entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Conociéndole a Él. ¿Y cómo conozco a Él? Para las personas que siempre tienen una pregunta después de otra. Porque si conocemos a Dios, vamos progresivamente, los que estuvieron en la introducción a la Biblia el año pasado, progresivamente Dios va revelando su voluntad para nosotros progresivamente. Una revelación progresiva. Si conocemos a Dios, vamos progresivamente entendiendo lo que le agrada y no le agrada. Así conocemos su voluntad, conociéndole a Él. Pero alguien que no tiene una relación con Dios y no le conoce, siempre va a pedir que algo conforme a su voluntad, no, porque no conoce su voluntad, porque no le conoce a Dios, no tiene una relación con Él. En cambio, alguien que tiene una relación con Él, cuando viene delante de Dios a orar, ora conforme a su voluntad porque le conoce. Yo sé que a Dios esto le agrada y que sé que es conforme a su voluntad. Voy a orar y ya sé que el Señor lo va a hacer. Jesús oraba conforme a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque se sabía toda la Biblia de memoria. Jesús sí se sabía las Escrituras muy bien. Estaba fundamentado en las Escrituras muy bien. Pero ¿qué le llevaba a orar conforme a la voluntad del Padre y actuar conforme a la voluntad del Padre? Que tenía una relación con Él. Jesús tenía y tiene una relación con el Padre. Por eso todo lo que Jesús hizo en esta tierra fue conforme a la voluntad de Dios.
¿Y cómo conozco a Dios? Aquí están sus caras, amados y amadas. ¿Cómo conozco a Dios? A través de su palabra. A través de su palabra. El estudio de la palabra nos lleva a entender lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, y nos revela su voluntad. Es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, para los que no lo sabemos, que hemos estudiado en casa de oración, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aunque fue escrita por hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo. Lo que Dios quiere y lo que no quiere está aquí. Fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. ¿Cómo sé que estoy conociendo a Dios? A través de su palabra. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, es su voz, es su espíritu en esta palabra. Esto no es cualquier libro. Este libro nos lleva a transformar nuestras vidas. ¿Saben cuántas personas en la historia han sido transformadas por este libro? Millones y millones millones de testimonios de cuántos han leído esta palabra y han sido transformados. Y les digo y les declaro que nosotros también. Nosotros al leer esta palabra podemos conocer a Dios y eso nos lleva a orar conforme a su voluntad y conforme a lo que Él le agrada. Entonces, en resumidas cuentas, solo a través de Jesús puedo llegar al Padre. Mi oración debe ser en el nombre de Jesús. Mi oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Mi oración debe ser con confianza y fe. Y cómo conozco su voluntad para orar de la manera para orar de una manera que Él escuche. Aquí está su voluntad. Como decimos siempre en casa de oración, la decisión es suya. Todo es voluntario. ¿Voy a estudiar esta palabra todos los días para aprender más sobre su voluntad? ¿O voy a seguir orando conforme a mi voluntad? La decisión es nuestra. Así que, amados y amadas, esa es la manera que Dios, esas son las oraciones que Dios escucha. Pero ¿cómo oramos? Eso ya es decisión nuestra. Si queremos orar como el Padre nos manda o si queremos seguir orando en nuestros propios términos. Ya es decisión nuestra. Así que vamos a orar, amados y amadas, vamos a orar. Pero orar conforme a nuestra voluntad o conforme a la voluntad del Padre. No les escucho, pero tengo fe que han dicho conforme a la voluntad del Padre. Amén. Así que vamos a orar conforme a su voluntad para terminar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a conocerle. Que nos ayude a conocerle porque al conocerle conocemos su voluntad y esa voluntad nos lleva a orar a orar de una manera que a Él le agrade. Amén. Que vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por este día, por tu palabra. Señor, te doy gracias porque nos has hablado, Señor, nos has abierto los ojos para ver de la manera que tú quieres que nos presentemos delante de ti. Y yo sé, Señor, yo creo que nuestros corazones están siendo transformados por tu palabra y que después de esta enseñanza, Señor, tú nos vas a llevar a leer esta palabra que nos enseña tu perfecta y agradable voluntad, Señor. Y esa voluntad nos va a llevar a orar y a estar en una relación contigo que sea bajo tu gobierno y bajo tu voluntad y bajo lo que a ti te agrada, Padre. Te pido que cada día nos lleves a conocerte más, Señor, a conocerte cada día más, a crecer en una relación contigo, Padre, para que cada vez que vengamos delante de ti, tú escuches a Jesús y no a nosotros. Que cada día Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones para todos y para todas. Seguimos ahí en el Espíritu, amén.